gracias, señor decano, por la invitación. Bienvenidos todos a este ejercicio, que como decía es un ejercicio académico, pero con un interés especialmente reforzado hoy, en el momento en el que se produce por los acontecimientos que acabamos de conocer. Y muchas gracias, Manuel Valls, no solamente por estar aquí, en esta facultad, y venir, en este caso, desde Barcelona, sino, si se me permite, por venir desde Francia. Porque usted, en todo caso, tomó una decisión enormemente importante. Yo recuerdo que estaba siendo entrevistado en Barcelona, en RACU, cuando llegó la noticia de que usted iba a ser candidato al Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, hubo las consideraciones que usted conoce sobre el mundo independentista, pero hoy sabemos que, de no ser por usted, habría un independentista, digamos, declarado, como en este caso Ernest Maragall, en el Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de que usted ha declarado muchas veces que no le fue fácil votar a Ada Colau. Yo, ante todo, quería preguntarle a Manuel Valls si el hecho de los acontecimientos de hoy, dos sentencias judiciales que se han referido, por tanto, la del Tribunal Europeo y la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre esta inhabilitación de 18 meses al presidente Torra, ¿cambia en algo su discurso o realmente las cosas están como antes? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, primero, antes de todo, gracias. Gracias, Manuel, gracias, señor decano, por esas palabras. Y lo decía antes, hace un momento, al rector, ¿no? Hablar en una universidad te impone aún más responsabilidad. Ahora, quiero decir que este día es el fruto del cumpleaños de mi hermana y del clásico de fútbol, porque lo habíamos previsto no para comentar las decisiones del Tribunal Europeo o del Tribunal de Justicia de Cataluña. Es un buen azar, nos permite comentar las cosas. No, yo creo que las decisiones de hoy no cambian nada respecto a mi reflexión y a mi discurso. Al revés, nos imponen aún más claridad. Lo que está pasando, yo no comento las decisiones de justicia, ¿no? Tienen consecuencias jurídicas, políticas, pero como soy un ex primer ministro, creo que hay mucha gente que va a comentarlo, las decisiones de hoy, los periodistas, los profesores de derecho, los abogados, toda la clase política. Pero yo tengo que respetar más que otra persona la separación de poderes, pero tiene consecuencias políticas, y las consecuencias políticas que va a dar más fuerza aún al discurso independentista y a la pugna, a la batalla entre los dos partidos independentistas catalanes. Y eso creo que la principal consecuencia es que, para decirlo de forma muy rotunda, es que obliga más que nunca, primero al PSOE, al presidente Sánchez, a abandonar esa idea de un pacto con Esquerra, porque es un pacto que se está preparando, y obliga a los partidos constitucionalistas a olvidar los intereses del partido para referirse solo a los intereses de España y de los españoles. ¿Por qué es tan difícil en España pactar, dado además que tenemos un sistema en el que aquí no se elige directamente al presidente, como en el caso de Francia, incluso con segunda vuelta? Son los partidos parlamentarios los que tienen que llegar a acuerdos. Si se niegan a llegar a acuerdos, estamos en el bloqueo. Entonces tenemos, por un lado, una posibilidad de ir con Esquerra, etcétera, en fin, lo que ha dibujado ese dibujo que ha hecho el presidente Sánchez como un intento, y luego la vía constitucionalista. Pero con bloqueo no se va a ningún lado. Dos reflexiones previas. La primera es que a veces se dice: en España no somos capaces de pactar, cuando en Francia sí se pacta. No, en Francia no se pacta, porque el sistema electoral tampoco permite pactos en general entre la izquierda y la derecha, pero se pacta en cada bloque. Ahora, las cosas han cambiado mucho después del hundimiento del Partido Socialista en el 2017 y la elección de Macron, que de cierta forma ha pactado él mismo con la izquierda, o con parte de la izquierda, con pacto de la derecha. Y la segunda reflexión es más grave, ¿no? Es que creo que en el mundo, en las democracias occidentales o industriales, hay una crisis profunda, por muchas razones, ya hablaremos de eso, de la democracia liberal y representativa. Y eso obliga a los demócratas, a los que creen los valores de la Constitución del 78, a los que creen los valores de Europa,
a los valores de la democracia liberal, con todas sus imperfecciones, y faltan políticas económicas, sociales, para luchar más por la igualdad o en contra de la desigualdad. Pero a pesar de todo, no hay otro sistema que la democracia. Y tenemos que defender esa democracia y la unidad de los Estados-naciones. Y creo que estamos aquí en un momento importantísimo, histórico, y donde Pedro Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas tienen no su destino en mano, eso pasamos nosotros, pero tienen el destino de España en sus manos y las consecuencias para el resto de Europa. Mire, yo miraba la ponencia del Congreso de Esquerra Republicana este fin de semana, pide muchas cosas, un referéndum pactado o no, volver al 1 de octubre si no hay pacto con el Estado, un referéndum de autodeterminación, quieren muchas cosas, pero quieren otra cosa que es la secesión de Baleares, de Valencia y, lo digo, del sur de Francia, para unificar los países catalanes y para unificar el pueblo catalano o la nación catalana. Podríamos pensar que son discursos, que son ponencias de congreso. No, no, todo eso tiene consecuencias. Lo que puede pasar en el País Vasco español o en Navarra tendría mañana consecuencias en el País Vasco, o lo que se llama el País Vasco francés. Pues aquí nos jugamos, cuando empezamos a tocar las fronteras, cuando jugamos con los conceptos de nación, cuando el independentismo es muy militario no pasa nada. Pero cuando representa un 45, 46, 47%, por ejemplo, de la sociedad catalana, eso... Bueno, yo recordaba en mis primeros discursos en Cataluña, que aún no sabía que iba a cambiar de vida y volver a mi ciudad, recordaba la frase de Mitterrand en el Parlamento Europeo en su despedida, que decía: el nacionalismo es guerra. Y tocar las fronteras hoy en el mundo, el mundo convulso, ¿no? Con el auge del nacionalpopulismo, de los populismos, es muy peligroso. Pues aquí, si no hay una responsabilidad de Estado, si ponemos en las manos de los nacionalistas de derecha, de izquierda, los nacionalistas españoles como los nacionalistas catalanes, el destino de este país, es que podemos provocar, la democracia es frágil, es muy frágil, podemos provocar convulsiones tremendas. Permítame sobre este punto precisamente. Tuve la oportunidad de dialogar con Mikhail Gorbachev y él me preguntaba, ¿usted cree que... Es curioso que me preguntara a mí, ¿usted cree que el País Vasco sea algún día independiente? Yo le respondí que no. ¿Por qué? Dije, bueno, son 3 provincias, piden 7, la otra es Navarra, 3 son francesas. Él dijo, si 3 son francesas, nada, pero está en relación con lo que usted ha dicho de las provincias catalanas del sur de Francia, que está reivindicando ahora Esquerra, y dijo, si algún día el País Vasco o Cataluña es independiente, esto generará tal movimiento en el mundo que Naciones Unidas, en lugar de tener cerca de 200 países, pasará a tener 400 y esto será ingobernable. Y hace 20 años de esta conversación. Bueno, Gorbachev, que ha tenido un papel importantísimo, ¿no?, en la historia, no por el derrumbe de la Unión Soviética, porque no quiso intervenir militarmente en Alemania Oriental, en el momento de la reunificación, o en Checoslovaquia o en Hungría, cuando la gente empezaba ya a librarse, ¿no?, del pacto de Varsovia, de esta dictadura comunista. Tuvo un gran papel con Ronald Reagan en esos momentos y después con George Bush padre. Pero, a ver, ¿cuál es el mundo de hoy? En 3 palabras. Son grandes potencias, ¿no? La potencia americana, por supuesto, países que entran ya desde hace mucho tiempo en la globalización, como India o Indonesia, Brasil, mañana Nigeria, y sobre todo con China, la gran potencia. Son grandes potencias, muchas de ellas, como China, sin democracia, con un sistema eficaz. Europa, que aún representa 50% de la inversión en el Estado social, que es el primer mercado económico del mundo, que esa alianza increíble entre la democracia, la economía de mercado, el estado del bienestar. Necesitamos reformas, por supuesto, pero es esa alianza, las consecuencias, además, de los dramas del siglo XX, de 2 guerras mundiales, del Holocausto, de las divisiones, del mundo dividido en 2, entre el mundo liberal, el mundo occidental y el mundo comunista,
Pero todo eso, lo repito, es frágil y necesitamos más unidad, más integración europea, no más estados, no más fronteras, no más división, no tendría ningún sentido. Además, hay debate para la historia, ¿no? Pero hay 3 viejos estados-naciones muy diferentes en Europa. No hay más, ¿eh? Hay Inglaterra, que se va de la Unión Europea. Hay Francia, por supuesto, un país muy unido, muy jacobino, muy republicano. Es el resultado de la Tercera República del siglo XIX. Y hay España, que es un viejo Estado-nación, bueno, claro, con Castilla-Aragón y después esa unidad. Si empezamos a tocar todo eso, pero es que no solamente tendremos muchos estados, pero vamos a provocar un caos terrible. Y además, esos nuevos países o esas nuevas fronteras que se levantan, lo hacen además con la idea, no la idea de la nación liberal buscando la democracia del siglo XIX, no, son además visiones etnicistas. Son visiones muy nacionalistas. Mire lo que se está escribiendo en el proyecto de Estatuto del País Vasco, o mire las declaraciones de Torra o de Puigdemont o de dirigentes de Esquerra hace unos años. ¿Qué es ser vasco? ¿Qué es ser catalán? ¿Qué ciudadanía vamos a tener? Y eso, claro, puede provocar unas consecuencias en toda Europa y en Francia, por supuesto, y sobre todo, además, en lo que se llama el País Vasco francés. No podemos jugar con eso. Y si no hay... Oiga, España tiene una Constitución del 78, tiene un estado de autonomías que no existe en ningún país de Europa, aún menos en Francia. Tiene unos estatutos que, por supuesto, siempre se pueden corregir. Hay temas de financiación, de infraestructuras, hay temas de impuestos, por supuesto. Pero es que eso vale destruir los 40 años mejores de la historia de España, de esos 2 últimos siglos. Un país que ha vivido con decenas de golpes de Estado, un siglo XIX pésimo cuando Europa iba por delante, una guerra civil atroz, 40 años de dictadura. Es que tenemos que cargarnos, perdón de la palabra, 40 años de democracia y destruir España. No, creo que aquí, por eso, en nombre de los valores de Europa, de la historia, de la memoria, que nos olvidamos y que los pueblos se olvidan demasiado deprisa, y frente sobre todo a los grandes retos de la economía, del mundo, de la globalización, necesitamos más unidad a todos los niveles. A veces uno se consuela con aquellas palabras de von Bismarck que dijo: España es un país muy fuerte hasta el punto que los españoles llevan siglos intentando romperla y no lo consiguen, ¿no? Tendremos que apelar, digamos, a ese recuerdo que nos está planteando. Manuel Valls, en el dibujo que ha hecho el decanato en esta investigación en la UNED, que es enormemente interesante, tenía un título muy centrado, porque nos decía el espacio político medio y la maldición, así, de los partidos centristas en España. ¿Realmente usted cree que existe esa maldición? Bueno, maldición, a ver, claro, si hablamos de Azaña o de Madariaga o del CDS o del partido reformista de Miquel Roca y del actual presidente del Real Madrid, obviamente que era el secretario general. Era el secretario general, o hasta de Ciudadanos, sí podríamos pensar que hubo una maldición. Podemos tener también una visión más matizada, ¿no? Sin UCD, sin el proyecto de Suárez, pues no había esa transición, este éxito, aunque por supuesto la compartí con el PSOE y también con figuras que no venían del centro, como Manuel Fraga o Santiago Carrillo, que en aquel entonces había más diferencias entre ellos por su recorrido personal por la historia que hay hoy entre gente muy joven, sin pasado. Completamente. Ellos tenían pasado, los 3, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Inés Arrimadas, poco pasado tienen porque son jóvenes. Ojalá lo tuviéramos todos su edad, pero me daría aún más perspectivas, ¿no? Pero, y además, el bipartidismo, el PSOE y Partido Popular, centro-izquierda y centro-derecha, mantuvo, ¿no?, ese equilibrio. Ahora, yo creo que, más para provocar el debate, no es una falta de centro
que no es fácil hoy, además, porque hay polarización de los extremos. El sistema, no es para acusarlo, pero el sistema mediático también, la forma de hablar, el lenguaje, conduce a más polarización. Además, hay esa crítica radical de la democracia, pero también hay el hundimiento de las clases medias debido a la crisis económica de los años 2000, y eso provoca, como provocó ya en los años 20 y 30, el auge del nacionalpopulismo. La historia, de una cierta forma, se repite. Yo creo que lo que falta es la centralidad más que un centro político en el sistema de un nuevo partido. Pueden nacer, por supuesto, nuevos partidos. La lección de Ciudadanos es que cuando te alejas de tus valores constitucionalistas, europeístas, del centro, para querer liderar la derecha y para pactar de forma indirecta con Vox, claro, pierdes tu alma, pierdes tus valores. Si el PSOE hoy va hacia Esquerra y alianzas con los populistas o con los separatistas, va a perder también su utilidad en el debate público. Lo que falta es cómo defendemos precisamente esos valores centrales que unen a los españoles, que son los valores constitucionalistas, la defensa de una corona. Entre paréntesis, usted, señor Valls, es republicano. Sí, Francia es una república monárquica y España es una monarquía republicana, si entramos en este debate. ¿Qué son? Son democracias con separación de Estado, y la transición española pues provoca una monarquía constitucional, y por suerte, porque es lo que une, por supuesto, el país. Pero lo que quiero decir es que lo más importante hoy es defender. ¿Cómo? Con pactos entre los partidos constitucionalistas. No lo hacen, es un error, es un gran error. Con pactos de Estado, con pactos de gobierno, con grandes coaliciones, lo que sea, pero que defienden lo más importante, la Constitución del 78, la democracia y Europa. Si tenemos que crear nuevos espacios, nuevos partidos, pues hoy lo intentamos, un espacio, digamos, con Nicolás Redondo, que está con nosotros, con José Mari Mújica, con Francesc de Carreras, un nuevo espacio que no es un partido, pero un espacio intelectual, político, más bien de centro-izquierda, para defender eso. Lo planteé yo también en Barcelona. Es decir, que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y en un momento u otro eso puede convertirse o no en partidos. Pero hoy la urgencia es que los partidos constitucionalistas, y sobre todo el PSOE y el PP, entienden que los intereses o los partidos y de sus dirigentes no son nada frente a los retos de España y los intereses de los españoles. Déjeme hablar de Adolfo Suárez. Todos lo identificamos, su obra de gobierno, el piloto de la transición, del mismo modo que después Felipe González sería el piloto de la modernización. Pero yo tuve oportunidad de dialogar bastante con él una vez, con él salido del poder, cuando estaba construyendo el CDS, y tengo la impresión de que había dos Suárez, el que hemos conocido de la transición y el que supo entender que era necesaria una fuerza de centro para poder entenderse con esos dos partidos, o bien con el Partido Popular o bien con el Partido Socialista, para evitar que quien estuviera en el gobierno quedara en manos de las fuerzas nacionalistas. Entonces no se planteaba independentistas, porque ahí empieza toda una sucesión de cesiones, concesiones, transferencias, y buena parte de los problemas que estamos viendo ahora. Pero ¿cómo se pudo traspasar estas competencias? ¿Cómo se pudo dar el control de las carreteras? ¿Cómo se pudo dar la escuela, etcétera? Proceden de esa falta de un partido sobre el que apoyarse, porque el único que había en el arco parlamentario español era o la Convergencia de Pujol o el Partido Nacionalista Vasco, o los dos, para apoyar o a Felipe González en un momento determinado, si no tenía mayoría absoluta, o a José María Aznar. Esa visión le llevó a crear el CDS. Luego fue irrelevante por una razón muy fácil, porque las elecciones de 1989, todavía el partido, y en 1986 el Partido Socialista tuvo una mayoría muy suficiente, no lo necesitó, y le fallaron los números y le falló después, desgraciadamente, la salud. Años después, creemos ver en la figura de Albert Rivera, salvando las distancias, que estaba construyendo ese espacio. Pero cuando llega el momento crítico, que sí le dan los números, y sí le da, aparentemente, claro, la salud, afortunadamente, no lo hace. ¿Qué ha pasado ahí? Usted lo sabe porque usted dialogaba con él. ¿Qué sucedió para que después del día 28 de abril,
cuando la suma del Partido Socialista y de Ciudadanos daba una mayoría estable para constituir esa mayoría de centro-izquierda a la que usted hace referencia, él no lo acepta ni en un primer momento, ni en un segundo, ni en el último. ¿Qué sucedió ahí? Es la gran pregunta. ¿Usted lo sabe? Bueno, voy a tratar de contestarle de la forma más directa. Antes decir que tengo una gran admiración por la figura de Suárez, además con una historia muy particular, ¿no? Yo me acuerdo de muy joven del editorial de los editoriales del Figaro y de Le Monde en Francia, diciendo qué error del rey, este rey joven, por qué no ha ido a buscar un Manuel Fraga con toda su experiencia. Fue un acierto escoger Suárez, y la biografía matizada según las ediciones de Gregorio Morán, o el libro increíble de Javier Cercas sobre el golpe de Estado de Tejero, pero hablando de esos tres personajes tan importantes que son Gutiérrez Mellado, Carrillo, por supuesto, y Suárez. Tenemos que recordar que a veces un hombre, pues una mujer, pero un hombre como Suárez puede cambiar las cosas, puede apostar, y a pesar del pasado, pues entender que España entraba en un nuevo siglo. Rivera, bueno, eso es para los estudiantes, ¿no? Un caso único, cómo destruir en 6 meses un partido que lo tenía todo en sus manos. De una cierta forma, el destino de un partido, lo decía hace un momento, o de un responsable político no es muy importante, ¿no? Pasamos todos. Pero es que el problema es que eso ha tenido consecuencias. Estamos hablando de eso, ¿no? Lo hemos vivido sobre la vida política y la historia española. Podríamos tener, desde este verano, una coalición, o un gobierno, o un pacto, directo o indirecto, entre el PSOE y Ciudadanos. Era posible, además hubo ya un abrazo, no el mismo, de hace unas semanas, pero el pacto del abrazo entre... sí, con medidas concretas entre Sánchez y Rivera, exactamente, y con medidas concretas, porque ya no se habla de los temas importantes, no se habla de educación, no se habla de economía. Y por eso, y por lo que acaba de decir, yo no voy a juzgar ni González ni Aznar en sus pactos con Convergencia o con el PNV, sobre todo con Convergencia, el pacto del Majestic y las transferencias en el tema de la educación o de la seguridad. Ahora, cuando vamos a leer, yo os la aconsejo, podéis comprar el libro que publiqué hace un año, Vuelvo a Barcelona, muy interesante por supuesto, pero sobre todo porque publico la carta de Taradellas al director de la Vanguardia en el 81, describiendo ya toda la estrategia de Pujol y del famoso Plan 2000, que nos lleva hoy. Claro, ha habido muchos acontecimientos, no sé si lo habían pensado así, por supuesto no, ha pasado la crisis económica, la traición de Mas, la corrupción de Convergencia y Unión, todo eso explica mucho de lo que está pasando. Pero lo que es verdad es que hay un régimen, entre comillas, un adoctrinamiento a través de la televisión, pero sobre todo de la educación, que nos lleva a eso. ¿Y por qué es muy grave lo que pasa? Es que además el constitucionalismo, y en eso Rivera tiene una gran responsabilidad, tenía y tiene siempre que pensar la estrategia dentro de 15 años. Es que si se pacta con Esquerra, si no se actúa además, es que las consecuencias demográficas, lo que está pasando en España, la educación, TV3, los medios públicos y privados, el dinero potentísimo del independentismo, pues dentro de 15 años habrá una mayoría para el independentismo. Van a desconectar de una forma u otra los catalanes con el resto de España, y será muy difícil, sobre todo en ese paisaje europeo del que hemos hablado. Aquí está la gran responsabilidad. Porque yo creo que la moción de censura del junio del 2018 cambió, claro, mucho las cosas y las perspectivas para Albert Rivera, y cambió su estrategia y quiso liderar, eso, claro, yo no estaba en Ciudadanos, pero quiso liderar la derecha. Bueno, ¿por qué no? Pero ya era complicado. Y las elecciones andaluzas, yo hago una entrevista en El País un mes antes de las elecciones andaluzas, diciendo, cuidado con Vox, hablando de un cordón sanitario, no con el electorado, que respeto, por supuesto, pero con las ideas, que había dicho aquí en Madrid los amigos, pero Manuel, que Vox no es Le Pen, te equivocas, no conoces nada. No es Le Pen,
ni franquismo, el tema no es ese, es nacionalpopulismo, y ya veráis que no es una decisión del PP, no son los primos que van a volver a la familia, es un partido que quiere comerse a toda la derecha, a toda la derecha española, como lo ha hecho la extrema derecha francesa y como lo ha hecho Salvini en Italia. Nada más, nada más. Y si tú quieres liderar la derecha o las derechas, claro, pierdes tus fundamentos, que es ser un partido de centro, liberal, europeísta, y ser el partido bisagra y que ayude a que el país no esté en las manos de los independentistas. Y claro, ahora es too late, ¿no? Too late cuando Rivera, al empezar la campaña, hace la propuesta de ayudar, pero el electorado le dice, oiga, Albert, demasiado tarde, ¿y por qué no lo hacías antes, cuando podías hacerlo? Y yo saludo los intentos de Inés Arrimadas. Hoy tiene un acto hoy en Madrid este fin de tarde, pero claro, con 10 diputados no es lo mismo, porque además no suman, si no tienen que votar a favor de un gobierno apoyado por Podemos, con otros partidos, con el PNU. Claro, no es fácil, no es fácil, y por eso tiene que entrar en el juego, tendría que entrar, más bien dicho, Pablo Casado y el PP. Pero qué error estratégico, y ya está rompiendo conmigo, pero eso es muy personal, ¿no tiene? Porque yo no quise que Barcelona tenga un alcalde independentista. ¿Y qué alcalde independentista con Ernest Maragall? Imagínese Torra de un lado de la Plaza Sant Jaume y del otro Ernest Maragall. Yo lo digo, ya tenemos suficientemente de problemas, ¿no? en Cataluña, para que Barcelona, la joya de la corona de Aragón, sí, de Aragón. Hay una Plaza del Rey en Barcelona donde un catalán quiso matar al rey Fernando, el católico, este pobre que por supuesto no mató al rey, pero acabó muy mal en las manos de los catalanes, pero para recordar que era la corona de Aragón. Bueno, eso es historia. Lo que quiero decir es que no era posible. Aquí, cuando pierdes el centro, pero el centro político, el centro mental, lo pierdes todo. Y es una lástima, porque Albert tiene un gran talento, y sobre todo es una lástima porque Ciudadanos había plantado cara en Cataluña, cuando en Cataluña, de parte de la izquierda y los socialistas, hay mucha equidistancia, ¿no? Mucha ambigüedad. Es una lástima. ¿Puedo añadir algo, una palabra solo? Es que a lo mejor cuando hablamos del centro o de la moderación, además del reformismo necesario, del europeísmo, hay también una forma de lenguaje. Se puede hablar claro, yo creo, bueno, tengo la experiencia y la libertad, puedo hablar claro. Por supuesto. Pero hablar claro no es insultar al otro. Bien. El lenguaje en política es muy importante. Muchos políticos piensan que hablar como un tuit o hablar como en la calle te hace más popular. No. El político es su responsabilidad, ¿no? Como un profesor, tenemos todo, como un periodista, todos representamos algo. Y en la sociedad, si tú eres un moderado, un centrista, y que hablas de banda, de sanchismo todo el día, hay un momento te pierdes, ¿no? Es el lenguaje de los otros. Puedes hablar claro, hacerte entender, tener propuestas contundentes, entrar en el debate, decir las cosas claramente. Los digo, yo vengo de la socialdemocracia y digo a Pedro Sánchez, para lo que estás haciendo, es un error estratégico para ti, para el socialismo español y europeo y para España. Pero se puede decir las cosas de forma, a lo mejor soy de la vieja escuela, un poco con educación, ¿no? Va por Pedro Sánchez, lo ha citado usted, va por Pablo Casado, va por Pablo Iglesias y seguramente por otros. Yo les dije, miren, los datos son que Felipe González fue presidente del gobierno con 40 años, Aznar con 42, Adolfo Suárez con 44, que es más o menos las edades de los que están ahí. Por tanto, no es un problema de edad, será un problema de madurez, será un problema de sentido del Estado, será un problema de sentido histórico, no es ese factor humano
un problema en absoluto de edad. ¿Está de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. El presidente de la República Francesa es muy joven. Obama y Clinton o Tony Blair o David Cameron, bueno, mal ejemplo, este último, pero eran muy jóvenes, es decir, que no, y Alejandro el Grande era muy joven. No es un problema de edad, por supuesto, es un problema de madurez, a veces también de visitar o revisitar el pasado. En eso las viejas formaciones políticas, los viejos partidos pueden ayudar. Yo he sido miembro del Partido Socialista Francés durante 38 años. Ha sido parte de mi vida, y cuando me fui del Partido Socialista en el 2017 es que pensaba que se estaba acabando, y cuando gente muy importante como el alcalde de Lyon, Gérard Collomb, como el actual ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, viejos socialistas que fueron, es que la cosa estaba muerta, estaba acabada. Pero al mismo tiempo vivir en un partido tiene sus problemas, pero también da esa capacidad, ¿no?, de escuchar a los otros, de tener experiencia, de vivir en una familia política, a condición que haya debate, por supuesto. Hay una cosa muy extraña aquí en España, es que el sistema electoral hace que lo que no pasa en Francia, que el debate es muy abierto, demasiado abierto a veces en los partidos, pero aquí, oiga, el Partido Comunista Leninista de los años 20 y 30 no es nada a veces frente a unos partidos donde no hay debate, no se permite el debate, y el primer que levanta la mano para pedir algo va fuera. Es un problema, ¿no?, cuando hay tanta democracia y tanto debate en la sociedad. Pero, por supuesto, es un tema más de madurez, de sentido del Estado, de altura de mire, bueno, ya empiezo a decir con mi edad, pues más la experiencia, más la edad. No, me recuerdo que hace 30 años pedía el contrario, ¿no? Fuera Mitterrand, fuera Chirac y viva la revolución de la juventud. No, eso es un viejo debate desde la Grecia antigua entre los jóvenes y los ancianos, y necesitamos esa mezcla, pero madurez política, sentido del Estado. El sentimiento trágico de la historia, mira que viene de aquí, de un gran intelectual español, la idea del sentimiento trágico de la vida, el sentimiento trágico de la historia. Es que la historia puede ser trágica. Yo me tocó gobernar como primer ministro y ministro de Interior, después de ser diputado y alcalde, pero en un momento muy complicado de crisis económica, eso pasa, de crisis de la zona euro, y cuando los alemanes querían echar Grecia de la zona euro, y sobre todo, por supuesto, frente al terrorismo, y una guerra en Malí y otra en Siria. Gobiernas esas condiciones y dices, bueno, cuidado. Y aquí en España, donde gozamos, por supuesto, con muchos problemas, y hay gente que se lo pasa muy mal. Este país que ha resistido, Bismarck tenía razón, que ha resistido a más de 800 muertos por culpa de ETA, que la transición, por supuesto, con sus ambigüedades, con un problema con la memoria histórica, pero todos los países tienen problemas de memoria histórica. ¿Qué os voy a contar con Francia? Hemos pasado los franceses eran todos resistentes a todos colaboradores, a lo mejor era un poco más complicado, pero a pesar de todo, después de 40 años del franquismo, un franquismo que había entrado profundamente en la sociedad, hay esa democracia con esos hombres del cual hemos hablado, a empezar por el rey Juan Carlos, y que era muy joven también. Y Adolfo Suárez. Bueno, por favor, cuidado, que este legado, esa historia, prepara el futuro, no es cosa de viejos y de libros de historia, es importante para el futuro. Le daremos también la palabra a algunas personas aquí. Uy, demasiada libertad, es un peligro. Estupendo. Pero déjeme plantear, ya que hemos entrado en el factor humano, ¿qué le diría usted a Pablo Casado? ¿Qué le diría usted a Pedro Sánchez? Ya hemos hablado de Rivera. ¿Qué le diría usted a Pablo Iglesias o a Inés Arrimadas? Pablo Casado. Yo les escribí de forma muy pretenciosa, ¿no?, una carta abierta en la prensa, en toda la prensa española, en el mes de marzo, diciendo, pase lo que pase en las generales de abril y en las elecciones autonómicas y municipales, locales de mayo, tenéis que pactar. No me contestaron. Es que no me contestaron, es que, bueno,
aprendes la humildad. ¿Tú crees que un ex primer ministro ni acuse de recibo. Un ex primer ministro aquí, piensa que es Napoleón que vuelve otra vez, con su hermano con José. Con José, y que va. No, no, lo hacía por convicción profunda, porque yo he visto en Francia derrumbarse la socialdemocracia. He visto una extrema derecha que puede ganar un día las elecciones. En Francia hay un problema, digamos, de secesionismo social y no territorial. Son problemas parecidos, pero con consecuencias que, por supuesto, son diferentes, porque los países son diferentes. Les digo eso. No, y les voy a repetir. Vuestro destino personal, el destino de el futuro de vuestro partido, son menos importantes que el destino de España. Es que si pensáis, le digo a Pablo Casado, si piensas, es un chico inteligente que escucha más que los otros, creo. No estoy de acuerdo con lo que han hecho con Vox y todo eso, por supuesto. Y sé que tiene muchos debates y que no es fácil a recuperar un partido hundido. Pero, cuidado, si tú piensas, hay una frase de hace 2 días de Pablo Casado, dice, es que si hago eso, es decir, dejar a Sánchez gobernar, es que el PP se va a hundir y va a ganar Vox. Es el suicidio de mi partido. Es el suicidio de mi partido. Cuando piensas así, cuando piensas en tu partido, que lo entiendo perfectamente, tiene una responsabilidad, pero puedes perder muchísimo y le puede pasar igual que le ha pasado a Albert Rivera. Es decir, que de todas formas lo que está pasando hoy con las decisiones de los tribunales europeos y españoles, puede provocar el auge de Vox, que va a mudar, se va a transformar, y la Abascal del único debate de las generales ya era muy diferente de Vox de antes. Va a ser menos liberal, va a ser más nacionalista, va a hablar más aún de inmigración, por supuesto del tema catalán, va a ser más antieuropeo, vais a ver, va a ser más salvinista, leyendo los consejos de Steve Bannon, que están transformando lo que son las derechas. Es un problema. Merkel lo ha entendido perfectamente. Ha puesto claro, y no comparo la de nazis a lo que es Vox, por supuesto, eso lo entiendo. Pero diría, cuidado, aquí te juegas no la piel del partido, pero la de España. Y si el Partido Popular tiene esa responsabilidad, la de haber gobernado casi 20 años España durante esas 4 décadas, es decir, tienes una gran responsabilidad. Y la misma Pedro Sánchez, no todo vale para mantenerse al poder. Yo he hecho muchos errores, por supuesto, en la vida política. Y hay una lección que sé de los errores. Es que siempre eres prisionero de la forma de tu elección o de tus decisiones. Cuando nosotros ganamos con François Hollande en el 2012, después de 10 años de oposición, donde habíamos ganado todas las elecciones locales con un lema, anti-Sarkozy. Era muy fácil. Pero sin hablar de Europa, sin hablar de seguridad, un poco, porque los alcaldes como yo habíamos cambiado las ideas del Partido Socialista respecto a este tema, sin hablar de migración, sin tener las ideas claras en temas de Europa. Cuando llegas al poder y que las cosas no son exactamente como te las pensabas, y cuando además en tu propio partido no has tenido este debate y que tienes una oposición interna que te derrumba, que te impide gobernar en buenas condiciones, pues no es de extrañar que la socialdemocracia francesa se estrelle y desaparezca. Le digo a Pedro Sánchez la misma cosa. Tenías la ocasión de salir, tenía usted, me cuesta mucho el tuteo en España aún, cuando vas aquí en el tren, oye, chico, tú no me reconocen, ¿no? En Francia eso no podría pasar. Pero bueno, es otra forma y me encanta España y me siento, por supuesto, a pesar de mi acento francés, muy español. Pero me siento muy catalán, muy español, muy francés y muy europeo. Eso es mi mensaje también. Pero le diría, tu alianza con Podemos, no puedo entender, pero tu alianza con Esquerra, depender de Esquerra, el socio de Bildu. Lo que quiero decir para que no haya ambigüedad, hablar con todos, por supuesto,
hablar con los presidentes de las comunidades autónomas, hablar con los partidos que tienen representación en el Parlamento o en las Cortes, por supuesto, tratar de buscar soluciones siempre. Ir con cuidado con lo que se ha dicho durante la campaña electoral y lo que se hace después. Porque aquí hay, no sé si se dan cuenta, los españoles no son tontos. Alguien que dice que no va a dormir porque piensa que Podemos no va a respetar todos los principios democráticos y gobiernas con él 2 días después de las elecciones, cuidado, eso puede, en las encuestas hay un tema que importante, es que los españoles piensan que el primer problema en España son los políticos. Cuidado con eso, cuidado con eso. Pero sobre todo, si entregas tu gobernabilidad a un partido independentista, tú puedes hablar con todos, buscar soluciones de convivencia y no solamente soluciones políticas. Pero si le entregas en cambio la gobernabilidad, es mucho peor de lo que pasó con Aznar o Felipe González con Pujol, que no era entonces además un partido independentista. Aquí le interesa directamente al partido más independentista. Leer la historia de Esquerra, que hay corrientes diferentes, hubo la corriente del coronel Francesc Macià, del Estado catalán, que no era el de Companys, lo que pasó durante la República, y la corriente de Taradellas, leer los escritos de... siempre es forma romántica, ¿no? Los partidos nacionalistas o independentistas son progresistas, pero no puede ser nacionalista y progresista, no puede ser nacionalista catalán y de izquierdas. Me nego a aceptar que Esquerra sea un partido de izquierdas socialdemócrata, tal como yo lo veo. Es un partido que quiere levantar fronteras, es un partido que al cabo de ese proceso va a tener un discurso supremacista, etnicista. Cuando hablas de un pueblo, del pueblo catalán, cuando los socialistas catalanes hablan de la nación de naciones y de la nación catalana, bueno, es un tema de Congreso. Oiga, que Esquerra también habla de eso. ¿Y eso qué provoca? Es la nación catalana. ¿Dónde empiezan y terminan las fronteras? ¿Dónde empiezan? En Francia, lo decía antes, en Baleares, que es una de las comunidades que me preocupa más hoy, en Valencia, ¿dónde? Hay también gente que habla catalán en Aragón, ¿no? Bueno, pues ¿dónde empieza y dónde termina todo eso? A ver, no es grave, se puede hablar, claro, se puede hablar de todo, y de la nación es un tema, pero todo eso es muy peligroso y una falta además de memoria histórica, y estamos en una facultad de ciencias políticas, aquí se habla de derecho. Además son conceptos, la nación, el pueblo, el Estado, son conceptos duros, ¿no? Es una cosa, es materia, ¿no? Es materia. Le tengo gran cariño personal, pero le tengo sobre todo gran respeto político, porque aguantó en ese otoño del 2017. Yo venía mucho, pero no vivía ahí, pero lo veo, la gente que vivía en Barcelona estaba espantadísima, no sabía lo que podía pasar. El 1 de octubre se saltaban la Constitución, las leyes, el estatuto, el reglamento del Parlamento. Esa gente que hoy nos dice que España es un Estado franquista, antidemocrático, se saltaban todas las leyes. Por eso hubo un juicio y por eso hubo sentencias. Pase lo que pase, hubo una condena clara, ¿no? Me parece, del Supremo. Bueno, pero frente a eso, y creo que Inés tiene ese valor, lo que pasa es que de una forma u otra tenemos que hablar los unos y los otros para reconquistar el corazón, el alma de todos los que piensan que necesitamos un gran espacio central, y en eso sí estoy yo. Seré activo, no solo en Cataluña, seré activo a nivel estatal, porque pienso que de momento mi experiencia, mi discurso claro, lo que he hecho en Barcelona puede servir, puede ser útil. Esa es la pregunta más difícil. ¿Qué le dice Manuel Valls a Manuel Valls? Uy, eso es un debate muy complicado. Por eso hay psiquiatras, psicólogos, había curas, había partidos para eso. Está bien. Pero, bueno, yo soy un político, hablaba de políticos de radio. Yo creo que la política es cosa de profesionales. Cuidado, eso no quiero decir que se tiene que vivir toda su vida de la política, pero soy un servidor público y apasionado por Europa, apasionado porque hablaba de este espacio, de esa alianza única, pero es antes de todo un espacio de cultura, es una civilización, como la definían
Stefan Zweig o Thomas Mann, o como la puede definir hoy un Javier Cercas, un Modiano en Francia, un Kundera, que es un hombre mayor, pero que es amigo. Es lo que es Europa, es único, ¿no? Es un proyecto único. Yo me acuerdo de hablar con responsables, voy a presumir un poco, con el primer ministro chino, con el primer ministro de Australia. Decir, pero ¿qué está pasando en Europa? ¿Estáis locos? Era por el debate que teníamos con Grecia y la zona euro. Sí. Pero pues, estáis locos, estáis haciendo el contrario de que todo el mundo trata de hacer, ¿no? Copiando o buscando ese ejemplo. Es lo que me apasiona más. Es decir, los retos de la historia, y creo que la vida me ha dado la ocasión, porque nací en Barcelona, me nacionalizó francés a los 20 años, soy hijo de un catalán, de un español, un gran pintor, Xavier Valls, de una Suiza italiana. Tengo una mezcla, era muy patriota francés, muy republicano. Creo que la noción de patriotismo, que no es fácil en España, la tenemos que recuperar. Hay esa frase muy bonita de ese gran intelectual francés, judío, golista, resistente, que era Romain Gary, que decía, el patriotismo es el amor de los suyos, el nacionalismo es el enemigo de los otros. Me gusta a veces más las novelas y los escritores que los que escriben historia, pero aunque he hecho estudios de historia, pero es eso. Y cuando hablo a mí mismo, me dice, oye, hasta tú tienes la fuerza, la energía para convencer y piensas que puedes ser útil. El resultado en Barcelona fue pésimo, fue mediocre, porque caí con Ciudadanos, supongo porque no lo hizo todo bien, pero bueno, fuimos útiles. Es decir, yo quiero ser útil de una forma o de otra a la vida política. Decisivos. ¿Eh? Fueron decisivos. Sí, ¿no? fuimos Útiles, decisivos tres, pero quiero ser útil, a lo mejor decisivo, lo espero. Pero ya lo he hecho todo, ¿no? Alcalde, diputado, ministro, primer ministro, pero quiero ser útil a la vida política, a la democracia española y a los valores de Europa. Y mientras tenga esa energía en una vida que ya no es la misma, ya no vivo de la forma, debe ser muy desagradable vivir con guardaespaldas, amenazado por el terrorismo y por el Estado Islámico durante 5 años. Todo eso es una vida que no es fácil, ¿no? Y Valls es un fracasado, por eso vuelve a Cataluña. Bueno, fracasado, ya veremos, ¿eh? Pero bueno, no es el tema. El tema es que mi experiencia, pues quiero meterla al servicio de eso. Y creo que lo que pasa España es un gran país en el sentido que es una gran historia. Hay 500 millones de personas que hablan español en el mundo. Mañana habrá un presidente latinoamericano o latino un día en Estados Unidos, por esa razón. Es un país de cultura, la gente quiere España, hay marcas como Madrid y Barcelona, que todo el mundo conoce. Bueno, ayer el Madrid y el Barça jugaban, fue un pésimo partido, sobre todo para el Barça, y había sobre todo acontecimientos que nos daban a todos mucha tristeza a los catalanes. Pero es un país que tenemos que defender, donde además la esperanza de la vida es única, la gente quiere venir. Oiga, yo quiero defender este país, y defendiendo España, defiendo a Europa y a lo que he hecho durante mi vida política. Permítame un comentario sobre eso, porque debatí con un independentista catalán a propósito de lo que acaba de decir usted. Manuel Valls es un fracasado. ¿Digo un fracasado? Una persona que emigra de España y va a Francia, que es concejal de Brie, que es alcalde de Brie, que es diputado, que es primer ministro del Interior. Primer ministro, ¿això és un fracasat? Oiga, dígame dónde está el éxito, ¿no? Dígame dónde está el éxito. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Estamos en los últimos minutos. Adelante, sí. Perdón. Vamos a dar ahí un micrófono y rogamos la brevedad en los comentarios. Adelante, le escuchamos. Buenos días a todos. Lo que a mí me preocupa, la situación actual. Hay un bloqueo de la derecha y del centro a que haya un gobierno en el Estado español. La pregunta mía es al señor Valls. En esta situación, la salida que yo veo sería o repetir otra vez, hacer elecciones, o
gobernar con los nacionalistas. Como no lo tengo claro y creo que es algo difícil, mi pregunta es al señor Val, ¿usted qué haría en el lugar de Pedro Sánchez? ¿Qué haría? Estoy bloqueado por la derecha y por el centro, ¿qué hago? ¿Qué haría usted? Adelante. Bueno, mi libertad es que no ocupo este cargo, claro. A ver, pero voy a contestar. Primero, la idea de repetir elecciones otra vez. Repetir elecciones otra vez creo que sería una barbaridad. Bueno, hay países que lo hacen, mire, Israel, pero es una gran democracia y tiene la capacidad de aguantar eso, porque tiene un proyecto nacional muy claro. Pero no sé si es posible aquí, depende de lo que va a pasar. Segundo, a lo mejor tenía que pensarlo antes, ¿no? Pedro Sánchez, ¿no? El día después de las elecciones, provocadas yo voy a hablar muy claro, para tener 20 o 30 diputados más, para hundir a Podemos con la candidatura de Íñigo Errejón, y esperando a lo mejor que Ciudadanos tenga más diputados de los que salieron al final. Y con siempre, lo digo además con la libertad, porque a veces los socialistas franceses hicimos igual, ¿eh? Jugando un poco con la extrema derecha, que puede molestar mucho a la derecha. ¿Eh? También, ¿eh? Es un juego político, pero el problema es que cuando juegas con todo eso, puedes provocar el fuego por todas partes. Pues yo ya lo hubiera hecho, es muy presuntuoso, pero creo que tenía que plantearlo ya de forma diferente. Él, como el centro derecha, perdone, pero ya este verano. Yo creo que hay no puede continuar. Ya sé que muchos dirigentes socialistas en privado dicen no estamos de acuerdo, pero no hay otra solución. Porque el centro derecha bloquea, no, pero Inés Arrimadas no lo bloquea totalmente. No tiene la fuerza suficiente para hacerlo, pero tiene una propuesta. Fíjate, que el presidente del gobierno en funciones y el jefe del primer partido se ven solo casi un mes o un mes después de las elecciones, que no se hablen, que no haya contactos, es que no es normal, digamos contactos más directos, hasta no hablo solo de creo mucho yo en la discreción y el secreto, son cosas muy importantes. Yo he trabajado mucho y era mi mentor político con un hombre que se llamaba Michel Rocard, que era el hombre de la segunda izquierda, de la socialdemocracia, no era un jacobino, era muy vinculado a la idea del parler vrai, de decir la verdad, pero él me decía, decir la verdad no es decirlo todo, en muchos aspectos mejor no hablar, pero ni un contacto real. Pues yo creo que hoy a lo mejor tiene una ocasión hoy, con las dos sentencias, la europea y la española, o la del Tribunal de Cataluña. Es decir, bueno, estamos en una situación particular, hablamos otra vez. No soy naif, sé que será. Pero, ¿qué pasa? Es que, ¿cuál es la solución? ¿Terceras elecciones? ¿Un acuerdo a pesar de todo al final con Esquerra? Después de lo que vamos a conocer, con además unas elecciones catalanas que pueden caer un día u otro. ¿O buscar otra solución, que es la del pacto entre constitucionales o constitucionalismo? Es él que está al mando, yo no. Y sé que es difícil gobernar. Y sé además que es él que tiene que ser el presidente del gobierno, porque es el presidente, el secretario general del partido más votado. Es él que tiene ese encargo, además. Considero que, además, digamos, lo que ha pasado no es solo un teatro constitucionalista o político, no, son actos importantes. El rey, el jefe del Estado, le ha dado esa responsabilidad. Con lo que ha pasado hoy, continuar en esa vía no es posible, pues creo que tiene que abrir el debate. Ya sé las consecuencias, sobre todo con su relación con Podemos, pero a lo mejor Podemos también puede pensar que necesitamos sentido del Estado y buscar, y Pablo Iglesias es un hombre inteligente, y buscar una solución que no sea esa, creo, muy, muy, muy peligrosa de meter el destino del país en las manos de Esquerra.
una intervención ahí. Adelante. Hola, soy Nacho Torrelavega, profesor de esta facultad. En el salto a la política nacional, ¿qué espacio político aspira a ocupar? ¿El de Albert Rivera, el de Pedro Sánchez, el de los dos? O traducido ideológicamente también como pregunta, ¿de dónde se siente más cerca hoy, del liberalismo o de la socialdemocracia en la que ha militado tanto tiempo? Si consigo ocupar el de todos, la democracia va a tener un problema. A ver, es una pregunta aquí sí muy personal y de debate con... Yo siempre he sido un socialdemócrata, muy triste, ¿eh? A los 18 años ya era un socialdemócrata. Mis referencias eran, no era Mitterrand, era Rocard, pero para hablar aquí un lenguaje que todo el mundo puede entender, pues eran Willy Brandt, era Olaf Palme, era un joven que se llama Felipe González, que había tenido un congreso en el 79 muy difícil y que había tenido las cosas muy claras respecto al marxismo. No he sido jamás trotskista, ni maoísta, ni comunista. Respeto a todos a los que en general ahora son todos liberales, después de esos años complicados. Pero es la vida política y además la vida de los años 70 no era la misma, aunque puede ser muy extraño ser maoísta, pero había muchos. Pero hay trotskistas y aún hay uno muy importante al frente de un grupo independentista de medios de comunicación. Muy importante y que ha ayudado mucho el independentismo. Pero, y es grave lo que digo, pero siempre he sido un socialdemócrata, un social liberal también. Yo había mirado con mucho interés la tercera vía de Tony Blair. Reconozco, por supuesto, yo como diputado francés estaba en contra absolutamente de la intervención americana en Irak, y aquí se perdieron muchos, voy a hablar de los españoles, pero por supuesto Tony Blair, que conozco bien, que es buen amigo, a veces el liberalismo inglés, pero también venía de una Inglaterra muy diferente, era la de transformado por Margaret Thatcher, y él nos los contaba a nosotros, decía, oiga, la Gran Bretaña de Thatcher no es la misma que la de Wilson, todo eso ha ido cambiando. Pero antes de todo era un inglés, Tony Blair. Pues sí, soy un socialdemócrata, un social liberal. Ahora me siento como un progresista, por supuesto. Pero tengo también una crítica contundente respecto a la izquierda. Siempre criticas más a tu familia, ¿no? Política. Lo veo. Yo dije, me costó mucho, pero el coste fue importante. Cuando dije en Francia en el 2016, hay dos izquierdas que no pueden trabajar juntas. Y no hablaba del comunismo, de la socialdemocracia, hubo alianzas. Yo goberné mi ciudad, Évry, siempre con socialistas, con ecologistas y con comunistas. Siempre un partido comunista, francesa, pero que ya era muy flojo, pero en cambio, frente a Mélenchon, frente a lo que era ese populismo que ahora se está pasando en temas de extrema derecha, rozando el antisemitismo, como el de Corbyn, decía, con esos no podemos pactar. Hay un libro de Félix Ovejedo muy duro con la izquierda. Yo tenía un principio republicano que pensaba que había cosas, una izquierda, aquí no voy a dar lecciones, pero lo que pasa en el Partido Demócrata americano, que ya no es el partido de toda la sociedad, pero solo de las minorías, es un debate, porque a veces aquí la izquierda, y lo digo porque lo entiendo, pero esa izquierda que solo está con el tema de las minorías, la inmigración, por supuesto, muy importante, o los hijos de la inmigración, o solo en el tema muy importante, que ya no es una minoría, porque aquí hablamos de igualdad, pero el tema del género, de la igualdad, pero como si solo nos quedamos con los temas de sociedad, pensando que, pasando al lado el tema de la identidad, para decir las cosas en 30 segundos. Lo que ha cambiado en el mundo son el fin del mundo soviético y de los bloques, la globalización, por supuesto, económica, que siempre ha existido, pero que hace que el planeta se transforma en una cosa muy pequeña, con la revolución digital, tecnológica y de los medios de comunicación, y que cambia, y que golpea además el estado del bienestar, es decir, lo que es la socialdemocracia, sin una respuesta fuerte de Europa para tener una regulación a nivel europeo o global. Y el 11 de septiembre, no el catalán, no el chileno, datos importantes, pero el 11 de septiembre de 2001, que provoca lo que llamo
la crisis cultural, la crisis identitaria respecto al Islam o al islamismo, que no confundo el uno con otro, o el terrorismo, pero que cambia. Y frente a ese, y frente al auge del nacionalpopulismo que juega con el miedo, el temor, la gente que pierde raíces, ¿no?, frente a la globalización, que va a buscar... eso explica Cataluña, explica el País Vasco, explica lo que pasa también en Baviera, lo que ha pasado con el Brexit. Tú tienes miedo del mundo de mañana y la gente dice, vamos a encontrar la solución. La solución es el repliegue en las viejas fronteras o en el pueblo o en tu familia o con tú mismo. Eso no es mi concepto de la ciudadanía. En eso pienso que el debate no es tanto ahora entre la izquierda y la derecha, aunque existe este debate, y yo siempre hablo desde el centro de izquierda, siempre, pero tenemos que buscar nuevas alianzas, que pueden ser políticas, pero que son económicas, sociales, culturales. Francia y España tienen algo de parecido, es que la universidad, los intelectuales, no se les escucha, pero se les escucha, pero no se les integra en la reflexión global, que no es lo que pasa en general en América o en Gran Bretaña, donde hay más debate con el mundo académico. Por eso yo creo que, pues sí, siempre con mi experiencia de socialdemócrata, de social liberal, de hombre progresista, de militante progresista, pero buscando nuevas alianzas frente oiga, es que mañana Vox puede doblar sus diputados. Pasado mañana Le Pen le dan 45% de los votos en la segunda vuelta. Trump puede volver a ganar, Bolsonaro también. Mire lo que pasa en el mundo. No es culpa de los pueblos, aunque cada elector tiene también su responsabilidad, ¿eh? Pero es porque no hay una respuesta de los otros, no solo en política, pero en educación, en economía, en social, en políticas de igualdad. Por supuesto, la responsabilidad la tenemos nosotros, los unos y los otros. Y la moderación, la complejidad, no son fáciles frente al discurso contundente, fácil, demagógico de los populistas. Claro, por supuesto, pero creo que tenemos que defender eso, porque si no vamos... Lo que yo no quiero perder es mi alma, mi razón de ser. Y en eso quiero ayudar, y siempre desde este punto de vista de un hombre que es un liberal y que defiende siempre esa alianza entre la democracia, el mercado económico, el estado del bienestar, y con dos grandes proyectos que también es un tema parecido en España y en Francia, es que tenemos un gran problema de educación. El mundo de mañana es el mundo de la inteligencia, ¿no?, de la educación, de las universidades. Cuando veo el dinero, la energía de países muy diferentes, de Asia o hasta del Golfo, que ponen en la educación, es que aquí es la gran batalla, ¿no? El campo de mañana es lo que tenemos, ¿no? Es la inteligencia, la investigación, los temas de mañana, el mundo digital, el mundo, la alianza entre la informática, la medicina, la biotecnología, es todo eso. Tenemos que aquí es la prioridad de las prioridades, es no saber si tenemos que hablar o catalán o castellano en Cataluña. Eso es muy importante. Cuando Barcelona tiene, por ejemplo, pues centros de investigación, médicos, hospitales públicos y privados, laboratorios increíbles, pero aquí pasamos, lo peor es el monodebat, ¿no?, que tenemos, ¿no? Mire, Inglaterra, por eso de una cierta forma han decidido salir, porque ya no podían. Lo que no me gustaría es que un día en Cataluña se decida, no, independencia ahora porque ya estamos hartos del debate. Lo que tenemos que hacer es el revés, reconstruir un relato de la relación de España con Cataluña y de Cataluña con el resto de España. Este relato es un relato muy potente, muy unido. Cataluña sin España y España sin Cataluña pierden mucho, lo pierden casi todo. Pues es ese relato, en eso quiero ayudar. La última pregunta, un señor aquí había tomado la palabra. Adelante, la toma. Sí, al señor Valls. Yo siempre he creído, seguí con bastante atención el descenso del Partido Socialista en Francia, su actividad como primer ministro, y siempre creí que usted y Macron usted, podrían ser la nueva orientación, o por lo menos una nueva orientación de Europa, teniendo en cuenta pues, lo que se había vivido, la expectativa que había en Francia,
ese tren de alta velocidad entre Alemania y Francia y esa tensión que si Francia iba a quedar con la representación político-cultural, Alemania y económica, etc. Yo francamente creí que ustedes dos que iban a ser los arietes de una nueva orientación en Europa y que eso iba a traer consecuencias también para Francia, porque siempre lo que ha pasado en Francia aquí ha tenido una repercusión. Históricamente creo que es así. Ahora bien, ya que usted está aquí, lo que vivimos, que has puesto creo que muy bien, y estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dice, algunas cosas discutibles, tal vez lo que está sucediendo en Cataluña y lo que puede suceder después, de inmediato con el País Vasco y alguna otra zona de España, admita otro tipo de orientación. Un trasfondo, o un horizonte de trasfondo, un trasfondo de horizonte de reordenación nacional en Europa. Se está hablando mucho de Europa, se ha hablado mucho de Europa y creo que se está perdiendo un poco esa orientación que yo esperaba y que vería que ustedes dos, jóvenes, gente preparada, formada, etcétera, que podrían darle una orientación nueva a este país. Yo he vivido en Francia, desde el 79 hasta el 85. Viví toda esa transformación, me cogió evidentemente, la democrática plena en España me acogió allí. Fue para mí un faro extraordinario de atención, ¿no? Y las expectativas que había allí respecto de España me da la impresión de que eran un poco diferentes a las que están siendo. Bueno. Sobre todo porque se esperaba una vitalidad, no ahora aterrizo, se esperaba una vitalidad de cara a América. Entonces la pregunta es, sí, por el enganche de España y por la tradición la pregunta es, ¿no sería el momento de retomar esa expectativa europea y crear realmente una plataforma, tal vez un partido, un futuro no muy lejano, con base franco-española, hispano-francesa y con orientación euroamericana dentro de Europa? Muy bien. Hay dos preguntas más que, si me permite, Manuel Valls, vamos a tratar de acumular por si tienen que ver alguna relación o no. Si le pasa el micrófono a estas dos personas, muy brevemente, no sé si tienen relación o no, y si no, se contestarán por separado. Por allí atrás, por favor, pero indíquenselo ustedes. Y así hacemos. Completando, soy profesor emérito de esta facultad. Acérquese el micrófono, por favor. Soy profesor emérito de esta facultad. Sea bienvenido. Gracias. Sea bienvenido porque quiero unirme un poco al comentario de mi amigo Antonio, pero no para hacer una pregunta. Las preguntas están formuladas, nos las formula el día a día, pero sí quiero decirle que usted está transmitiendo confianza en la medida que usted es un experto en fronteras y usted se ha delimitado muy bien. Hay un matemático inglés, Spencer Brown, que dice: cruzar una frontera es ganar. Bienvenido a este lado de la frontera. Y simplemente, pues entonces, una pregunta. ¿Usted se considera un hombre de centro? ¿Usted, tal como ha expuesto la cosa, aparece en un horizonte en el que el centro se está deflacionando? Simplemente quiero llamar la atención a un punto. Viene de una estructura constitucional centrista, centrípeta, que concentra las energías. Yo le auguro mucho trabajo, pero le deseo mucho éxito en una estructura constitucional cuya dinámica es centrifugadora. No solo nos centrifuga las identidades, sino que probablemente impide la formación de maquinarias nacionales de formación de voluntad política. Bienvenido, y usted... Gracias. ¿Me gusta usted? Esto no es importante. Esto no es importante, pero sí para mí, porque siempre es bueno no, y para mí. que haya una voz nueva
que nos introduzca un poco de calidad en el horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y la de atrás, por favor, y esta. Adelante. Yo pensaba que era la última Sí. pregunta y el comentario final. Sí, claro. Hubiera estado bien decir. Muy brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Bueno, yo también, buenos días, Manuel. Yo tampoco le conocía ni desde el punto de vista personal, por supuesto, pero tampoco he seguido mucho su trayectoria en estos últimos años en España, en su vuelta casi reentré en la política nacional. A ver, yo creo que el problema, usted ha estado hablando de los años 70, de los años 80, del pasado, para, digamos, hacer una conexión con el presente. Eso está bien porque usted tiene mucha experiencia y eso es bueno, y tiene esa perspectiva. Pero el mundo ha cambiado mucho, mucho, casi demasiado. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos en la sociedad de la tecnología, que tanto nos facilita a todos un montón de cosas, pero que a la vez también está provocando, en la sociedad hablo en general, una individualización del individuo, valga la redundancia, donde al final cada uno vamos a nuestros intereses y la política es un poco política de marketing. Usted está hablando ha hablado de Rivera y de lo que le ha pasado y seguro que tiene razón, pero también hay una razón, digamos, de fondo. El problema es que ahora todo es volátil y todo depende del momento concreto. Tenemos fotos fijas cuando hay una encuesta, pero esa encuesta en un mes o en 2 meses ya no vale absolutamente para nada. Todos cambiamos porque todos recibimos información constante en nuestros mismos móviles o tal. El problema es que yo veo que lo que falta ahora es, por un lado, es reflexión. Perdón si me explayo, no voy a hacer una pregunta. Quiero también, pues, como concrete, por favor. el interviniente, Gracias. hacer una reflexión para que si sobre ella quiere decir algo, pues lo haga y si no, pues bueno, ahí queda. Muy bien. Entonces, por no perderme y no extenderme más, el problema es que ahora falta reflexión real sobre los temas y para reflexionar hay que escuchar, al contrario. Lo que usted al principio de su intervención ha hablado de por qué la gente no se pacta, no se habla, no se escucha, porque realmente nadie quiere escuchar, al contrario. Nadie quiere sus argumentos porque lo único que tiene es sus ideas y quiere buscar espacios para reforzarlas, no para cuestionarse las cosas. Entonces, yo creo que ese es un problema también y que los políticos que tenemos actualmente también de alguna manera es un reflejo de la sociedad que tenemos actualmente. Entonces no se trata de que tengan la culpa los políticos o, por supuesto, los ciudadanos que votan, sino que estamos metidos en un contexto pues, que es un círculo vicioso. No vamos a salir fácilmente de él porque estamos en lo que estamos. Perfectamente entendido Gracias. la posición. Y ahora sí que la última de la última quiere este señor. Me indica el decano, por favor, le acerca aquí y si lo identifica mejor. Y de verdad que es la última, Manuel. Profesor Torres del Moral. Muy bien. Gracias. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, emérito. Me alegro de haber asistido a esta conferencia a base de preguntas y respuestas. Es una lección de realismo político. Yo creo que se extrae una enseñanza clara que es la de necesidad de convenir, la necesidad de pacto entre las fuerzas que quieren pactar, claro. Se dice que en España, cuando hay una mesa de negociaciones, lo primero que hacen los partícipes es plantear sus reivindicaciones irrenunciables. Buena manera de pactar, ¿no? Y, sin embargo, el régimen que estamos viendo ahora, fruto de un pacto, el pacto constituyente del año 78. Y allí hubo muchas renuncias, no hubo casi nada irrenunciable. Hubo acuerdo en lo que era irrenunciable, pero acuerdo, como era la monarquía o como eran las reivindicaciones territoriales. Pero todo lo demás se pudo convenir y eso se aceptó como irrenunciable por convenio también. Quizá las circunstancias no brindaban otra oportunidad. Pero yo recuerdo, alguna vez lo he dicho en una conferencia, el rector lo recordará, en una ocasión, en un curso de verano que yo dirigí en Ávila, de la UNED, invité a Santiago Carrillo y le pregunté, ¿cómo es que renunciaste, aceptaste la bandera, el himno nacional, la monarquía, etcétera? Y me dijo, mira, porque cuando hablé con el rey y con Suárez, me di cuenta de que esto iba en serio. No me hizo ninguna exposición teórica de lo que, un análisis de lo que
convenía hacer o no y lo que se podía aceptar desde el comunismo, aunque fuera eurocomunismo, etcétera, ¿no? Y un correligionario de entonces, que después pasó al PSOE y fue ministro, que era Jordi Soletura, que es doctor honoris causa por esa casa, cuando se unían con los ponentes constitucionales para celebrar o comentar los 5 años de Constitución, los 10 años, los 15, los 20 años, tal, pues en una de esas ocasiones dijo, lo que había que hacer en la transición era esto, otro, tal, la monarquía, las reivindicaciones, los derechos sociales, etcétera, etcétera. Y eso, que es el comentario que yo le decía, y eso no es nada teórico. Eso había que sentarse y hablar. Es decir, reivindicaba lo que es el consenso, lo que es la comunicación, lo que es... En cambio, en la actualidad parece que vuelven los viejos demonios familiares y cuando se ponen a conversar, cada uno lleva sus reivindicaciones irrenunciables y así no se puede hacer un consenso como el que hubo en el año 78. Muchas gracias, profesor. Manuel Valls, última intervención. Daros las gracias. Ya sé que en el mundo de hoy, hablar en una universidad, en una facultad, ante este público, todo eso, no es la nueva forma de comunicar, o a lo mejor lo es, pero no lo sé. Bueno, hay un pequeño libro del hermano de Cicerón, a su hermano, el gran Cicerón, sobre cómo hacer una campaña electoral. Oiga, este libro tiene 2000 años, no ha cambiado mucho, y además hablaba de la corrupción y cómo comprar el voto, es decir, que tampoco ha cambiado mucho. A ver, Macron y yo, bueno, jóvenes, tengo 17 años más que él y eso cambia mucho. Bueno, para los jóvenes que quisieran hacer política que están aquí, meter 2 cocodrilos en el mismo sitio siempre es un peligro, y es lo que pasó. Macron, lo voy a decir de otra forma, entendió perfectamente porque no era miembro de un partido y a mí me pesaba, me pesaba en el buen y el mal sentido de la palabra. Cuando eres miembro de un partido con sus tradiciones, su ejecutiva, todo eso, es muy difícil librarse de esa cultura que tiene su bueno, pero también tiene su malo y te impide. Además hay tradiciones, hay amigos, hay camaradas, como se dice, en este lenguaje un poco extraño, terminas los congresos con el puño en alto y cantando la internacional y haciendo una política que nada tiene que ver con todo eso, pero estos símbolos, estas tradiciones, pues te impiden. Y él que no venía de la política, que no venía de un partido, entendió perfectamente lo que estaba pasando. Pero yo, a pesar de que me sentía apartar, lo apoyé. Me fui del Partido Socialista, rompí con años de militancia porque quería evitar una segunda vuelta en Francia entre una derecha conservadora, salpicada además por la corrupción, y la extrema derecha. Y suerte que ganó, joven, europeísta, reformista. Todos los problemas políticos que tiene él y la falta de experiencia de su partido. Pero ahí entendí que había cosas, sabía lo que tenía que hacer. Era más importante. Segundo, habéis planteado los unos y los otros algo de muy complicado. Es que si hay una crisis de la democracia, es que claro, la democracia era en una nación, en un país, El mundo de hoy es un mundo abierto. Es un mundo donde lo que pasa, no sé, el incendio de Notre Dame, o el impeachment de Trump, o el fuego en Australia, todo eso convierte en una información que todo el mundo bebe al mismo tiempo. Las formas de vivir, la conexión con los móviles, el mundo, en este mundo digital, la forma de entender la política, es decir, su teatro en el buen sentido de la palabra, el parlamento, el secreto, el gobierno. Claro, todo eso no va al mismo ritmo, pero al mismo tiempo es que si no tenemos esa democracia, esa forma de hacer política, los parlamentos, la representatividad. ¿Qué es el populismo? El populismo es decir, el pueblo siempre tiene razón. Y eso acaba siempre con un líder que dice, voy a representar solo al pueblo. Voy a representar solo al pueblo. Ese es el pueblo. Es lo que piensa Trump. Le impide el sistema democrático americano. Pero Salvini le impide de momento la democracia italiana. ¿Hasta cuándo? Lo que pasa en Hungría, en Polonia. En Polonia pueden salir un día de la Unión Europea porque se están cargando la separación de poderes. Ha habido manifestaciones muy importantes.
pero con la gente que mira además. Oiga, la democracia hay muchos problemas, pero un sistema, digamos, un poco autoritario, si te da crecimiento, progreso social, si ganas mejor tu vida, si la economía va bien, si hay menos problemas, pues al final un sistema aceptable, ¿no? Lo que quiero decir es que es verdad que los partidos tradicionales o los políticos que creemos en la democracia, o todos los ciudadanos que creen en la democracia, por nosotros no es fácil inventar otra forma de hacer política. Y no puede ser solo el marketing. No puede ser el marketing. El marketing sí, los políticos cambian, pero los españoles, ¿cuántos? 5 o 6 millones de españoles que en 6 meses han cambiado su voto. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante, con mucha abstención. Además, lo que quiero decir es tenemos que hacer un esfuerzo intelectual, por eso hablaba de la universidad, de los científicos, pero también de escucha de la sociedad, de escucha de los otros responsables políticos, para inventar nuevas vías. No tenemos que inventar, por ejemplo, un nuevo partido centrista, no sé si eso es la solución, pero nuevas vías, donde integramos otras cosas que los mensajes políticos tradicionales, ¿no? Que es subir los sueldos, normal, subir los impuestos, que puede ser un problema, pero pensar que son políticas de largo plazo. Es que la fuerza, por ejemplo, de China, y que no es un modelo, por supuesto, pero es que ellos son capaces de este largo plazo, que era la falta de democracia, ¿verdad? Piensan en 15 años vamos a dar un salto, para hablar como ellos, en el tema de la educación, de las nuevas tecnologías, de la nueva ruta de la sede. Eso, claro, tienen una visión de largo plazo que les da un poder fuertísimo. Ellos también van a tener sus problemas, porque hay clases medias, hay reivindicaciones, etc. Pero lo hemos perdido. ¿Cómo podemos reinventar en este mundo del tweet el largo plazo? Es lo más difícil. Si tengo ganas de hacer políticas para participar, por supuesto, a esa reflexión. Y eso también nos obliga a pensar a nivel europeo, que no es fácil, por supuesto. Hay un Parlamento Europeo, hay una cooperación muy potente entre Francia y Alemania, pero también Francia tiene que mirar más al Mediterráneo, donde nos jugamos el futuro, ¿eh? Yo digo cada vez que puedo que el continente de mañana para nosotros es África, que va a doblar su población. Si tenemos un país que tiene un continente con países con mucha energía, ricos, pero con mucha pobreza al mismo tiempo, una juventud que aspira mucho, inmigración de mañana. Nosotros tenemos problemas demográficos. ¿Cómo hacemos? ¿Compensamos? No, claro, si el debate es, señor Valls o no sé quién, quiere que compensamos nuestro problema demográfico solo con la migración africana, ya veo el debate, ¿eh? Pero bueno, tenemos que pensar en eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo inventamos el futuro? Además, con el decline demográfico que tenemos en Europa y sobre todo en España, que tiene las mismas tasas que Japón o Italia en este tema. Pues aquí es verdad que aquí necesitaríamos espacios políticos, partidos políticos europeos y por listas transnacionales. ¿Eso es posible, salir del Estado-Nación, de las fronteras? No es fácil. Yo lo hago a mi manera, porque es mi vida, son mis orígenes. Pero claro que es una reflexión muy interesante. Yo no lo diré desde el centro político, eso lo diré siempre desde la centralidad, lo repito, desde el punto de vista del centro de izquierda, pero escuchando a los otros. Y de lo bonito que me ha pasado es que he tenido que reaprender muchas cosas. La humildad en Barcelona, ser otra vez candidato en unas elecciones locales, aunque es una gran ciudad, aprender a conocer nuevas caras, otra forma de hacer la política, la gente que no te conoce que no te conoce en la calle, todo eso cambia y aprender. Bueno, yo hago mi Erasmus muy tarde, en mi país, que es España, o en mi otro país, que es España, y voy aprendiendo mucho. Creo que tenemos que aprender el tema de la formación toda la vida, con todos los cambios, me parece muy importante. Pues sí, hay dos frases que habéis dicho los unos y los otros. Uno podría ser un lema muy personal, ¿no? Pero para todos los políticos. Eso va en serio, ¿eh? Eso va en serio. Cuidado, ¿eh? No estamos en un juego político ahora. Usted tiene perfectamente la razón, recordando esa frase de Carrillo, que finalmente jugaba con eso. He estado en el exilio, en un partido, tenía su vida interna, echaba a todos los que no estaban de acuerdo. Cuando vuelvo,
las cosas no eran como las que había pensado, ¿eh? Y eso va en serio. Y lo que voy a hacer yo, Santiago Carrillo, va a tener muchas consecuencias. Por eso le debemos mucho. Hay un libro terrible sobre él, que es el de Patson, el Zorro Rojo. Es terrible porque machaca toda la vida de Carrillo, toda. Pero su vida cambia y la reflexión es diferente por los últimos años y por su protagonismo en la transición. Y el lema, que podría ser el lema de mi campaña electoral para ser un día presidente de España, es cruzar una frontera es ganar. Pues vamos a hacerlo. Extraordinario. Gracias.